Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo Mesas de Diálogo de Habilidades para la Vida y el Bienestar Socioemocional, que organiza la Subsecretaría de Educación Básica, el ILSE y UNICEF, titulada Formar la Identidad, Ser con Sentido de Pertenencia. El objetivo de la sesión de hoy es abordar la importancia de desarrollar habilidades para la vida. Trabajaremos especialmente manejo de emociones, resiliencia y comunicación, desde una perspectiva del desarrollo humano, permitiendo a los estudiantes responder a desafíos, buscar su autorrealización y transformar su comunidad. Esta actividad se enmarca dentro de la estrategia para dar a conocer los manuales de habilidades para la vida que se encuentran alojados en la página de la Secretaría de Educación Pública y de UNICEF. A continuación, tengo el honor de presentarles a nuestras expertas que nos acompañan en este segundo diálogo, Margarita Tarragona y Amira Valle. Margarita Tarragona es doctora en psicología por la Universidad de Chicago. Es profesora de la práctica y directora del Centro ITAM de Estudios del Bienestar en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como docente del Certificado en Psicología Positiva Aplicada de la Universidad de Pensilvania. Es expresidenta de la División Clínica de la Asociación Internacional de Psicología Positiva y expresidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, de la que es socia fundadora. También es socia fundadora de Grupo Elíseos. Margarita es psicoterapeuta sistémica y está certificada en coaching apreciativo y Designing Your Life Coaching. Se especializa en aplicar la psicología positiva en la psicoterapia, el coaching y la educación. Amira Valle es una destacada líder en el ámbito de mindfulness en la educación en el mundo hispanohablante. Como fundadora y directora del Elephant Wise Institute, Amira ha sido reconocida recientemente como una de los top 100 Leaders in Education por el prestigioso Global Forum in Education and Learning. Su labor como representante del Cognitive Learning Center en México y América Latina, así como su dirección del Mindful Wise Institute y del Diplomado de Mindfulness en Educación para el Posgrado de Medicina de la UNAM, la posicionan como una figura clave en la integración del mindfulness en el ámbito educativo. Amira es una científica, investigadora y educadora apasionada, especializada en la aplicación del mindfulness en la educación. Es autora de El regalo del elefante, Mindfulness para niños y coautora de Alicia en el país de la conciencia, así como de 120 preguntas de neurociencias para curiosos de Editorial Terracota Pax. También ha contribuido como coautora de la colección de tutoría y educación socioemocional para secundaria de Editorial Santillana y a la colección Aprender para el Bienestar, Desarrollo Socioemocional de McGraw-Hill. Como verán, tenemos a dos expertas de primer nivel que nos van a, con las que vamos a tener un diálogo el día de hoy. Les comento la dinámica cómo será. La dinámica es una reflexión inicial que nos van a dar nuestras dos especialistas el día de hoy con una conversación guiada. Para comenzar, vamos a lanzar la primera pregunta que será para ambas, que nos puedan compartir a través de su experiencia cómo favorecen en el desarrollo humano integral de las y los estudiantes y en las maestras y maestros el fortalecer sus capacidades de comunicación, resiliencia y manejo de emociones. Para ello, le pedimos a la doctora Margarita que nos gustaría que nos pueda compartir su perspectiva enfocada especialmente en cómo enfocar la resiliencia para dar inicio a este diálogo. Adelante, doctora. Perfecto, muchas gracias. Gracias al ILSE y a UNICEF por la invitación y qué gusto estar compartiendo este foro con ustedes, con Amira. Pues voy a compartir una pequeña presentación que tengo preparada sobre el tema de resiliencia. Ups.
Perdón. Ok, bueno, ¿qué es la resiliencia? Seguramente todos ustedes están familiarizados con el término. La resiliencia en psicología se refiere a la capacidad de reponernos después de la adversidad, de volver a funcionar como funcionábamos antes de experimentar un evento traumático o una dificultad seria en la vida. La palabra originalmente viene del mundo de la física, de la ciencia de materiales, y se refiere a la capacidad que tienen algunos elementos, algunas sustancias de ser sometidas a fuerzas intensas y que después, cuando desaparece esa fuerza, esa presión, regresa a su forma original. El ejemplo más clásico es el del resorte, ¿no? Esa capacidad de rebotar. Viene del latín resilio, que quiere decir justamente rebotar o regresar. Y esta imagen del resorte es muy útil, pero me gusta mucho lo que dice un famoso psicólogo español, el doctor Carmelo Vázquez, que dice que no es tan buena metáfora al pensar en los seres humanos, pensar como un resorte, que es mejor pensar como algo así. Si ven, este árbol ha estado sometido a fuerzas intensas del viento, seguramente, y claro que esto ha afectado la manera en la que el árbol crece, cómo la forma que toma, pero sigue creciendo y sigue floreciendo. Y eso es lo que aspiramos con los seres humanos. Y hay investigación ya de varias décadas sobre qué es lo que permite a las personas seguir adelante después de las adversidades. Algo que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a estudiar estos temas es que yo pensaba que las experiencias traumáticas eran algo poco común y tristemente no es así. Se ha visto alrededor del mundo que más o menos 6 de cada 10 personas van a experimentar a lo largo de su vida al menos un evento muy serio emocionalmente, algo que realmente sacuda sus vidas. Puede ser un evento intenso como un accidente, una tragedia, o también la frecuencia de dificultades y de adversidades una tras otra. Pero en términos de experiencias especialmente difíciles o traumáticas, desafortunadamente a la mayoría de las personas les tocan. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que la mayoría de las personas tenemos la capacidad de sobreponernos a esas dificultades intensas. En diferentes investigaciones que se han hecho en muy distintos contextos, se ha visto que más o menos el 10%, una de cada 10 personas, sí sufre consecuencias a largo plazo que realmente afectan su funcionamiento, por ejemplo, el desarrollar estrés postraumático, pero la mayoría de las personas tienen la capacidad de salir adelante. ¿Y qué es lo que lo determina? Muchos factores. Una gran parte es contextual, depende de qué pasa alrededor de la gente y aquí lo que se puede hacer tiene que ver con cuestiones de políticas públicas, por ejemplo, porque importa mucho, por ejemplo, tener acceso a servicios de salud cuando los niños son pequeños, tener buena nutrición, vivir en zonas libres de violencia, todos estos factores que van más allá de lo que podemos hacer a nivel individual o en grupos pequeños, que son importantes. Hay factores que tienen que ver con la vida familiar también. Por ejemplo, ayuda a los niños a desarrollar resiliencia, tener una familia en la que haya cierta estructura, predecibilidad, que haya cierta hora de la comida, que se acuesten a cierta hora, que no haya violencia dentro de la familia y que al menos haya un adulto en la vida del niño que realmente se preocupe por él, que el niño sienta que es importante para esa persona. Generalmente es la madre o el padre, pero puede ser la abuela, la tía, que haya un adulto para quien el niño es importante. Quisiera compartir con ustedes los puntos que trabaja uno de los programas más importantes del mundo en la capacitación para la resiliencia o el entrenamiento para la resiliencia. Se llama el Proyecto de Resiliencia de Penn de la Universidad de Pensilvania. Y ellos, a través de su trabajo con grupos, desde niños hasta adultos, se enfocan en 6 capacidades que se pueden aprender y desarrollar y que está demostrado que ayudan a que las personas sean más resilientes. El primero
es la autoconciencia. Y aquí mi colega Mira seguramente va a abundar en esto porque es muy importante. Es la capacidad de prestar atención a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a las sensaciones de nuestro cuerpo y tener conciencia de nosotros mismos. Es muy importante porque esto nos permite ponerles nombre, poner un vocabulario, y ese es el primer paso para aprender a gestionarlos. Otro factor muy importante que creo que ustedes como maestros y maestras seguramente identificarán rápidamente es la capacidad de autorregulación, de, por un lado, de no actuar de manera automática o impulsiva, sino de realmente poder posponer la satisfacción de los deseos inmediatos en aras de una meta que tarda un poco más en lograrse, y la capacidad también de equilibrar nuestra propia vida emocional, darnos cuenta que si estamos pensando algo que nos está perturbando mucho, cambiar eso que estamos pensando en ese momento. Puede ser respirar profundamente, estar como al mando de nuestra propia experiencia. Otro factor importante se llama agilidad mental, que tiene que ver con la capacidad de ver las cosas desde diferentes ángulos o desde distintas perspectivas, de ser flexibles, poder, si estamos teniendo retroalimentación del medio ambiente, de otra persona que cuestione nuestra manera de pensar, tener la flexibilidad y la apertura de aceptar esa información y a lo mejor cambiar nuestra manera de ver las cosas. Esto se llama la agilidad mental. Otro aspecto importante que a mí me encanta, porque es una de las áreas que estudia la psicología positiva, son las fortalezas de carácter. Las fortalezas de carácter son rasgos de personalidad que contribuyen a nuestro bienestar y al bienestar de los demás y al bien común. Hay una lista de 24 fortalezas de carácter, no se las voy a decir todas, pero para darles una idea de qué se trata, de qué estoy hablando, son cuestiones como la curiosidad y el interés por el mundo, el amor por el aprendizaje, la sabiduría, esa los niños y los adolescentes no la tienen, pero la pueden desarrollar los adultos, el entusiasmo o la chispa por vivir, que esa sí la tienen mucho, el sentido de justicia, la capacidad para trabajar en equipo, el liderazgo, la capacidad de amar y ser amados, la capacidad de perdonar, la inteligencia social, eh, el sentido del humor, la esperanza, la trascendencia. Estas son algunas de las cualidades de personalidad que contribuyen al bien propio y al de los demás. Y se ha visto que las personas que conocen y usan sus fortalezas tienen grandes ventajas en la vida, desde que son más felices, tienen más satisfacción, les va mejor en la escuela, les va mejor en el trabajo, encuentran más sentido en la vida. Y conocer y usar las propias fortalezas también nos ayuda a ser más resilientes. Otro aspecto fundamental para la resiliencia y para la felicidad y la buena vida en general es la conexión, el construir y mantener relaciones de calidad con otras personas. Cada vez hay más evidencia que lo que más predice el bienestar psicológico es la calidad de las relaciones interpersonales. Y finalmente tenemos el optimismo, que es la capacidad de esperar que sucedan cosas buenas, pero no es una cuestión ingenua, nada más de decir, ya no voy a hacer nada, todo va a ir bien, sino que el optimismo implica esperar cosas buenas porque se piensa que uno puede tener algo de influencia en lo que va a suceder. No todo está en nuestras manos, muchas veces hay muchas cosas que no están en nuestras manos, pero que sí es aquello en lo que yo sí puedo incidir, aquello en lo que yo sí puedo hacer algo. Hay muchas actividades, diferentes ejercicios que se pueden hacer para ir cultivando cada una de estas áreas que pueden ser los pilares de una vida resiliente. Y bueno, por ejemplo, un pequeño ejercicio que quería compartirles, que se puede hacer con niños y adolescentes, antes de empezar a explorar su propia resiliencia en su vida, invitarlos a ver la resiliencia en otros. Por ejemplo, pedirles que piensen en uno de sus cuentos o una de sus películas favoritas, si son adultos de cuando eran niños, si son niños o jóvenes de la actualidad,
y que analicen la historia o la película o el cuento desde la perspectiva de la resiliencia, es decir, de qué le permite al protagonista salir adelante. Casi todos los cuentos, casi todas las buenas historias, los mitos, incluso el protagonista se enfrenta a una dificultad y podemos irnos acostumbrando a identificar las dificultades que las personas, en este caso los personajes, se enfrentan y analizar qué le permitió sobreponerse a la adversidad. ¿Fue cierta fortaleza? ¿Fue la autoconciencia? ¿Fue la flexibilidad mental? ¿Fueron sus relaciones? ¿Fue su perspectiva? Este es solo uno de diferentes ejercicios que podemos hacer para trabajar con la resiliencia. Como estaba muy preocupada por el tiempo, espero no haberme pasado. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes en este primer acercamiento. Muchísimas gracias, Margarita, por compartirnos esto sobre la resiliencia. Y creo que tocaste dos puntos que me parecen muy interesantes. Por una parte, el señalar cómo la resiliencia tiene diferentes características, pero se puede también entrenar y podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Para mejorar la resiliencia. Y en ese sentido está muy alineado con los materiales que también hoy tenemos nosotros que estamos ofreciendo para escuelas secundarias desde la Secretaría de Educación Pública y UNICEF, que son materiales prácticos para que puedan los maestros llevar justo ejercicios en materia de resiliencia. Pero además, otro punto que también me gustó mucho que hiciste ahorita es llevar la reflexión para los adultos, ¿no? Ya sea en tu calidad, ¿no? De maestro, maestra, que seguramente también te enfrentas a situaciones muy complejas, ya lo pusiste tú, ¿no? Simplemente los datos nos dicen cómo muy probablemente cualquiera de nosotros podemos sufrir situaciones muy fuertes que vamos a necesitar resiliencia para atravesarlas y que podamos verlo desde mi perspectiva, ¿cuál es lo que yo tengo o puedo fortalecer para cultivar mi propia resiliencia, pero también como cuidador, cuidadora, maestro o maestra de ejercicios que tengamos prácticos para poderlos llevar a cabo, que también vamos a ir a una segunda parte en la que haremos esto y nos podrán compartir un poquito más a Mira y tú reflexiones. Así que vamos ahora, ¿no? A escuchar a Mira que nos pueda como complementar el tema tanto de resiliencia, pero más enfocado desde la parte de manejo de emociones, desde qué revela nuestra comunicación sobre las emociones que se experimentan y sobre la capacidad para procesarlas día a día, de qué nos ayuda la regulación emocional y como una habilidad. Ya dijimos, la resiliencia se puede entrenar y sabemos también que el manejo de emociones también se puede entrenar. De hecho, Margarita lo puso como uno de los elementos fundamentales dentro de la resiliencia. Así que, Amira, te doy la palabra para que puedas compartirnos tu presentación. Pues muchísimas gracias, Yuri, por esta invitación. Muchísimas gracias al UNICEF, a la CEP, al ILCE por organizar estos diálogos donde podemos realmente compartir un poquito de aquello que nos apasiona, ¿verdad? Y vamos a platicar sobre la importancia del manejo de emociones o la regulación emocional. Y como bien decía Margarita, ¿por qué es tan importante esto para los maestros y maestras de secundaria? Pues porque nuestros alumnos aprenden a través de lo que perciben en nosotros. Es importantísimo tener conciencia de que estamos modelando nosotros como docentes, como adultos en la vida de los jóvenes, estas habilidades y no podemos compartir aquello que nosotros no tenemos, ¿no? Nos decía, nosotros enseñamos lo que somos y los alumnos aprenden a través de nuestro modelaje. Y hoy es más importante que nunca el manejar estas habilidades, estas emociones, estas habilidades, que es una de las habilidades para la vida. ¿Qué es esto de manejar las emociones? Pues es esta capacidad que tenemos de darnos cuenta, reconocer lo que estamos experimentando, lo que estamos sintiendo, pensando en un momento determinado, comprenderlo y después regular aquello que estamos experimentando. Esta habilidad, que también la podemos llamar regulación emocional,
autorregulación, gestión emocional, pues es una parte central en la educación socioemocional y puede enseñarse. Esto es algo maravilloso, que todas estas habilidades para la vida se pueden aprender. No es como que nazcamos dominándolas, sino es algo que podemos aprender y como docentes podemos compartir con nuestros alumnos cómo hacer para darse cuenta y regular sus emociones. Y esta es una generación que necesita más que nunca estas habilidades porque necesita esta generación de jóvenes aprender a sentirse mejor. Un estudio recientemente realizado por el ESANUD nos dice que analizaron todas estas eh, características de la depresión como la tristeza, la falta del interés o de placer, la dificultad para dormir. Hicieron toda una gran encuesta en jóvenes y lo que se encontró es que 31% de nuestros adolescentes mexicanos reportó experimentar a lo menos uno de estos síntomas depresivos y 7% más de uno, es decir, dos o más síntomas depresivos. Esto nos dice que estamos viviendo con una generación que tiene un riesgo muy elevado de vulnerabilidad ante ansiedad, ante depresión. Y esto también es un resultado de la pandemia, ¿no? La pandemia afectó muchísimo a nuestros jóvenes y estamos viviendo estos tiempos post-pandémicos donde todo esto se vio exacerbado. Y vamos a hablar un poquito de las emociones. Estas emociones, lo que estamos sintiendo, pues no es ni bueno ni malo. Todas tienen una función y todas son importantes para nosotros. Tienen una función adaptativa, nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a protegernos, a orientarnos frente a lo que consideramos importante o amenazante. ¿Qué es una emoción? Pues si analizamos su etimología viene de emovere, es un impulso para moverme, un impulso para la acción ante un estímulo que puede ser externo, como algo, ahí viene un coche rápidamente y me va a atropellar, pues yo rápidamente me muevo, corro para que no me atropellen. Pero el estímulo también puede ser interno, puede ser un recuerdo, puede ser un olor, puede ser algo que estoy experimentando en mi cuerpo, un dolor de estómago. Y este estímulo me va a llevar a cabo una acción. Entonces, bueno, se han estudiado mucho estas emociones. Tenemos algunas emociones básicas, como las que vimos en la película de Intensamente, cuyo asesor Paul Ekman es un gran estudioso de las emociones y nos permiten detonar cambios en el cuerpo, en nuestra mente y en nuestra conducta que son necesarios para adaptarnos al entorno y poder sobrevivir. Las emociones más básicas pues son la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo y el disgusto, y de ahí se van a derivar una serie de emociones secundarias. Y tenemos que todos, cuando nosotros experimentamos una emoción, obedece a un patrón, hay un episodio emocional, donde primero tenemos cómo nos sentíamos antes de este estímulo. Por ejemplo, si descansé bien, si desayuné, si me despedí lindo de mis papás, llego a la escuela de buenas. Pero ¿qué tal que me fui de fiesta o qué tal que me desvelé muchísimo porque tenía que estudiar, no desayuné, me peleé con mis papás a la hora de salir? Llego con un estado anímico diferente. Y esto me va a hacer ver el detonador o el estímulo desde una perspectiva distinta. Después ocurre algo que detona la emoción, el disparador, que puede ser externo o interno. Y esto me va a llevar a experimentar la emoción, que me va a llevar a realizar una conducta que obedece a esa emoción. Y después me voy a quedar con la sensación derivada de la conducta que yo realice, que puede ser de triunfo, de haber aprendido y de sentirme muy bien, o por el contrario, sentirme con una cruda emocional por haber reaccionado
de una manera de la cual luego me arrepiento, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos un poquito más a fondo esto. Tenemos esta precondición. Estoy desvelado, dormí, desayuné, no desayuné, me peleé, estoy de buenas. Tenemos el evento, hay un detonador y este detonador yo lo voy a comparar en mi mente contra cosas similares que me han ocurrido en el pasado y que me han dejado un aprendizaje o un filtro que me va a hacer ver esta situación de una manera distinta. Se van a provocar una serie de cambios en mi cuerpo y en mi mente. Cambios psicológicos y físicos que me van a llevar a querer actuar, a tener este impulso. Ahora, hasta aquí la emoción es importantísima, maravillosa, no es ni buena ni mala. ¿Dónde está el meollo del asunto? En cómo actúo mi emoción, porque entonces mi acción sí va a afectar el medio ambiente, a aquellos con los que me relaciono, puede ser constructiva o destructiva, puede ser que me una más a mis compañeros o me separe, y esto me va a dejar en una postcondición, cómo me siento después de haberlo experimentado. Rapidísimamente podemos entender nuestro cerebro con este modelo que se llama el cerebro triuno. Podemos imaginar que tenemos 3 cerebros, uno dentro de otro, como una muñeca matrushka. El más antiguo, el más primitivo es el cerebro reptiliano, que va a estar dominando todo aquello para lo cual yo no necesito pensar antes de actuar. Es donde está todo lo que es el comportamiento instintivo, el sistema nervioso autónomo. Después tenemos el emocional o límbico y luego nuestro cerebro lógico. El reptiliano, pues decíamos, es el instinto de sobrevivencia y cuando toma el control nos lleva a atacar, a huir o a congelarnos. Después tenemos el cerebro emocional, que esto es importantísimo para cómo nos comportamos. En el cerebro emocional tenemos una pequeña estructura que se llama la amígdala, que es como la alarma sísmica, la que va a detonarse y va a lanzar una señal de alerta cuando percibe que hay un estímulo que me está poniendo en peligro. También aquí tenemos, por ejemplo, el hipocampo, donde se almacena la memoria, lo cual es importantísimo. Y aquí radica todo lo que son nuestras relaciones de apego, sentimientos y emoción. Y finalmente, lo más evolucionado es la corteza cerebral, lo que está más externo y es donde radica el pensamiento lógico y la voluntad. Nos dice Dan Siegel, que es un gran neurofisiólogo, que podemos percibir al cerebro con nuestra mano, imaginarlo, y tenemos estos 3 cerebros, ¿no? La parte de aquí, de la mano, y esta parte sería el cerebro límbico, donde están todos estos impulsos que se llevan a cabo sin que yo lo piense. Mi dedo gordo, y aquí sería la parte de la amígdala, alarma sísmica. Aquí tenemos todo lo que sería el cerebro emocional o límbico y finalmente la corteza cerebral y muy importante, las uñas de mis dedos son la corteza prefrontal, que es quien regula la emoción. Es como el jinete que lleva las riendas, el que piensa las consecuencias de nuestras acciones. Y nos dice Dan Siegel, cuando hay una amenaza muy fuerte, se nos bota la tapa. ¿Qué quiere decir que se nos bota la tapa? Que esta parte que piensa las consecuencias de lo que estoy a punto de hacer, deja de funcionar y empiezo a actuar en piloto automático. Es decir, actúo sin pensar en vez de pensar antes de actuar. Eso también lo podemos llamar periodo refractario y es cuando ocurre el secuestro de la amígdala. Actúo sin pensar, presa de una emoción muy fuerte que puede ser positiva o negativa. Y aquí lo tenemos muy claro. Cuando no hay amenaza, la parte del cerebro emocional está en perfecta comunicación con la parte del cerebro lógico, la que aprende en la escuela. Pero cuando hay una emoción fuerte, se interrumpe esta comunicación y entra en acción la parte instintiva, la parte del sistema nervioso autónomo. En la escuela es importantísimo porque
No importa si el maestro o maestra se voltea de cabeza, si el alumno o alumna está presa de una emoción fuerte, es muy difícil que aprenda, porque esta parte lógica deja de funcionar y el mundo emocional es el que toma el control. Y por eso como docentes es tan importante comprender la importancia de la reacción emocional. Por último, para no tomar demasiado tiempo, es importante tener en cuenta que en nuestros alumnos esta parte racional, esta parte lógica está en construcción. No no madura sino hasta después de los 24 años. Por eso cuando tenemos una alumna, un alumno, un hijo, una hija y le decimos que no pensaste que si hacías esto podía pasar aquello, pues la respuesta es no, porque la parte de nuestro cerebro que piensa las consecuencias de las acciones está en formación. Y por eso como docentes es tan importante que enseñemos a nuestros alumnos a construir las conexiones neuronales entre esta parte lógica y esta parte emocional. Y pues los nuevos descubrimientos de las neurociencias nos alientan mucho al respecto porque nos dicen que a través de lo que estamos realizando cada día, a través de la experiencia, podemos construir conexiones neuronales que entre la corteza prefrontal y la parte emocional que constituyen las riendas que nos ayudan a domar a esta parte del cerebro emocional. Y pues yo creo que lo dejo aquí para no pasarme mucho del tiempo, pero bueno, esto es por qué es tan importante como docentes que entendamos que primero que nada nosotros modelamos y segundo podemos acompañar a nuestros alumnos y alumnas en este proceso de autoconocimiento y autorregulación emocional. Muchísimas gracias, Amira. Súper interesante todo lo que nos compartes. Creo que saludo a las y los docentes que nos están siguiendo. Ya nos están llegando varias preguntas, pero me gustaría que continuemos con el diálogo, a lo mejor algunas como herramientas prácticas que puedan compartir con las y los docentes. Ya las dos ya empezaron a dar como algunas propuestas. Me gustaría también retomar algunos puntos, Amira, que diste fundamentales, por ejemplo, que no nacemos determinados, ¿no? En relación a estas habilidades, que son habilidades que las podemos aprender. De pronto el manejo de emociones en específico, muchas veces sí lo asociamos como si algo fuera algo fijo, ¿no? Como si yo soy una persona nerviosa o yo soy una persona enojona y si no nos pudiéramos mover de ahí. Y creo que esta herramienta de poder entender de entrada cómo suceden, podemos ayudar como a prevenir justo las reacciones. Y mucho más aún, el segundo tema que te enfocaste también en las y los adolescentes, cómo justo también su cerebro, nos dice Dan Siegel, ¿no? Está en construcción, pero además hay una poda neuronal, ¿no? O sea, tenemos una segunda ventana de oportunidad con las y los estudiantes adolescentes para trabajar estas habilidades sin olvidar el lugar que tenemos como adultos de modelaje y también de entrenadores a lo largo de la vida, porque me gustaría decirles a las y los docentes que estas habilidades se pueden entrenar en cualquier momento y que también para eso hay estas herramientas que nos permiten no solo llevarlas con nuestros estudiantes, sino también aplicarlas en nuestra vida. Así que, Amira, está muy interesante la conversación. Me gustaría que nos pudieras compartir justo una estrategia para identificar nuestro propio estado emocional y el de las y los estudiantes, así como una estrategia para poder comunicar adecuadamente nuestras emociones, ¿no? Relacionando un poco a la dimensión individual que estamos comentando, que digo, el tema de comunicación es tan amplio que hoy no nos vamos a poder adentrar, decidimos enfocarnos en resiliencia y manejo de emociones, porque también las y los docentes nos dijeron, me interesan mucho esos temas, pero no lo queremos dejar de largo. Entonces, si pudieras ahora sí que darnos alguna herramienta práctica y también alguna herramienta de cómo comunicarlas de manera positiva y asertiva, te lo vamos a agradecer. Adelante. Claro que sí, encantada de la vida.
Bueno, algo muy importante es darnos cuenta que las emociones se experimentan en el cuerpo. En el cuerpo es donde las sentimos y porque hay toda una serie de cambios fisiológicos. Entonces, una herramienta muy interesante y muy importante en las prácticas de atención plena se llama el recorrido del cuerpo, que consiste en ir observando cada parte de mi cuerpo con curiosidad, como si tuviera una lupa y fuera Sherlock Holmes investigando. ¿Cómo se siente el dedo gordo de mi pie derecho? Tiene comezón, o está frío, o tiene humedad. Irme familiarizando con las sensaciones de mi cuerpo. Y cuando experimente una emoción, voltear la lupa de mi atención hacia esa zona y decir, ¿cómo siento el miedo? Tal vez siento el miedo como un golpe en el estómago, como mariposas en el estómago. Tal vez se me ponen frías las manos y empiezo a sudar. ¿Cómo experimento el enojo? A lo mejor se me paran los pelos, se me salta la venita, se me traba la mandíbula, cierro los puños. Familiarizarme con el lenguaje de mi cuerpo cuando experimento una emoción. Porque así de pronto voy a sentir, está latiendo rápido mi corazón, a lo mejor estoy ansioso. Entonces volteo a ver el lenguaje corporal, esto se llama el marcador somático, en mi cuerpo, cómo se siente la emoción y luego le voy a poner un nombre. Siento miedo, siento ansiedad, siento alegría, ¿no? Este es un paso fundamental. Una vez que noto que estoy experimentando una emoción difícil de regular, fuerte, que puede ser positiva o negativa. Puede ser que estoy muy emocionado porque tengo una fiesta mañana y va a ir el niño que me gusta. O puede ser que estoy muy enojada porque no me invitaron a la fiesta. Entonces, hay herramientas que me permiten activar la respuesta de relajación de mi cuerpo. Decíamos que cuando es una emoción fuerte, entra en acción el sistema nervioso autónomo. Este tiene dos partes, como dos piernas. Una cuando se activa, que se llama simpático y consiste en que late rápido mi corazón, empiezo a respirar muy aceleradamente, empiezo a sudar, contraigo mis puños, mi mandíbula. Pero cuando pasa aquello que me representa un peligro, entra en acción otra parte del sistema nervioso autónomo que me tranquiliza. Se llama esta parte del sistema de calma o digestión, el sistema nervioso parasimpático. Y maravilloso es que yo lo puedo activar a propósito. ¿Cómo lo activo? A través de la respiración profunda, la respiración diafragmática. Entonces, la respiración consciente es una herramienta fundamental para la regulación emocional porque me permite calmarme, activar la respuesta de relajación y traer mi mente al momento presente, porque la respiración la siento en el cuerpo. Y traer mi mente al cuerpo es desconectarme de aquello que me está ocasionando ansiedad o enojo o frustración. Les voy a compartir una respiración muy sencilla que pueden hacer en el salón de clases. La respiración de la mano. Digamos que estoy a punto de darle un grito a una persona, a mi compañera de banca o soltar el puñetazo a la nariz. Digo, detente, alto. Y con el dedo índice de mi mano dominante voy a recorrer el contorno de mi mano. Cuando voy hacia arriba, inhalo. Y cuando voy hacia abajo, exhalo. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5. 5 respiraciones pausadas y conscientes. Mi dedo está estimulando todas las terminaciones nerviosas de la palma de mi mano, que a su vez están conectadas con una región enorme de la corteza cerebral. Estoy activando, involucrando a la corteza cerebral. Por otra parte, estoy regulando el ritmo de mi respiración y además estoy contando mentalmente, lo cual acalla mi diálogo interior que me está diciendo, no te dejes, ¿cómo? Ya viste cómo te volteó a ver. Entonces lo estoy callando.
Esa es una buenísima. Y si estoy en una junta de consejo y no quiero que me vean así, pues con mi mano la pongo como si estuviera a punto de dar el puñetazo, pongo mi puño sobre mi pierna y voy a hacer un ciclo completo de respiración. Inhalo, sostengo, exhalo y levanto un dedo. Inhalo, sostengo, exhalo, levanto otro. Inhalo, sostengo, exhalo, hasta que mi mano entera está abierta. Paso del puño cerrado a la apertura. Y esto solo me toma 5 respiraciones conscientes y profundas. Otra técnica es, bueno, aprender a detenerme antes de actuar. Aquí la atención plena es importantísima, darme cuenta que estoy a punto de hacer algo de lo que luego me voy a arrepentir, darme cuenta que se me botó la tapa, detente antes de actuar. Y este signo de stop es buenísimo porque sus siglas en inglés dicen stop, S, detente, T, toma una respiración profunda. O observa cómo se siente en tu cuerpo esta emoción, qué pensamientos están pasando por tu mente, qué es lo que estás a punto de hacer, qué pasaría si haces lo que estás a punto de hacer y decide qué te conviene hacer y después procede. Detente, toma una respiración, observa y procede. Finalmente, otras dos que son buenísimas son traer mi atención al momento presente, por ejemplo, al caminar. Puedo yo, los consejos de la abuelita, vete a dar un paseo antes de que hagas esto, ve a pasear a tu perro o ve a dar 3 vueltas corriendo al patio, pero el movimiento ayuda a eliminar la ansiedad que se acumula en los músculos, toda esta energía que me prepara para atacar, huir, cuando hay una situación de peligro, puedo eliminar esta energía a través del movimiento. Y si llevo mi atención a las etapas del movimiento y a sentir cómo el pasto a lo mejor en la planta de mis pies, esto desconecta mi mente de aquello que me está causando esta emoción tan difícil y me trae al momento presente. Otra última herramienta muy buena es traer mi atención a todo lo que están percibiendo mis sentidos en ese momento. En el aula, si estoy a punto de poner un examen de matemáticas y mis alumnos están muy nerviosos, vamos a llevar la atención a 3 cosas que estoy viendo en este momento. 3 cosas que estoy sintiendo con la palma de mi mano. El olor que puedo percibir, el sabor que puedo percibir y 3 cosas que estoy escuchando. Llevar mi atención a los sentidos me trae al momento presente y me desconecta momentáneamente de aquello que me ocasiona ansiedad. Esto es una estrategia sencilla que puedo aplicar cuando noto que mis alumnos y alumnas están a punto de detonarse en situaciones, por ejemplo, de mucho estrés como un examen. Entonces, estas son algunas prácticas que podemos llevar a cabo en el aula. Mira, muchísimas gracias. Te pedimos una y nos diste como 10, ¿no? Y creo que todas igual de útiles, así que te agradecemos enorme. Y me gustaría ahora dirigir, ¿no? Alguna otra pregunta con Margarita, que nos están llegando muchísimas, ya hasta me siento como cuál, si hacemos de las que ya teníamos preparadas o también de las que nos están llegando del público. Aprovecho para saludar a los maestros, maestras que tenemos, que nos están siguiendo esta transmisión desde Tepic, desde La Paz, desde Puebla, desde Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, y Nuevo León. Ya nos han estado poniendo de qué lugar. Si quieren también compartirnos otros maestros, maestras que estén de otros lugares de la República para que podamos también enviarles un saludo. Y independientemente, Margarita, que te comparta algunas que están llegando, porque están llegando muchas de resiliencia, preguntas que te comparta más adelante ya en el bloque que vamos a tener de preguntas. Me gustaría que tú también nos pudieras compartir
estrategias para aprovechar nuestras fortalezas personales y utilizarlas para superar una circunstancia adversa, generando aprendizaje a partir de ella, o sea, que podamos practicar la resiliencia y de qué manera podría apoyar a las y los estudiantes para que identifiquen sus fortalezas y las empleen a su favor. Si podemos como profundizar un poquito más en el tema de resiliencia y cómo cultivarla. Muy bien, con mucho gusto. Me encantaron, muchas gracias. Me encantaron los ejercicios de Amira, lo del dedo, los dedos no lo conocía y me encantó. Pues justamente quería compartir con ustedes brevemente tres cosas. Qué bueno que menciona las fortalezas. Muchos autores dicen que las fortalezas son como nuestros superpoderes. Entonces, si ayudamos a nuestros estudiantes a reconocer para qué son buenos, qué es lo que hacen mejor, sobre qué temas la gente acude a ellos para pedir su ayuda o para pedir consejo, que es cuando eran chiquitos, si yo les preguntara a sus papás qué es lo que hacían bien o qué es lo que más les gusta a las otras personas sobre ellos, su paciencia, su sentido del humor, su perseverancia. Primero hay que conocerlos para que estén conscientes de que esas son sus fortalezas. Pueden hacer, por ejemplo, recordatorios de sus fortalezas, escribir en un papelito o guardar como cubrepantallas una lista de algunas de sus fortalezas principales. Y entonces se trata de ir aprendiendo a pensar ante esta situación, ¿cuál de mis fortalezas me puede servir? Me puede servir la prudencia, por ejemplo, y mejor no decir nada, me voy a dar la vuelta, como decía Amira, antes de intervenir, o me puede servir la capacidad de liderazgo y organizar a mis compañeros para este equipo, para esta situación. Es estar conscientes de qué es lo mejor de nosotros y si puede aprovecharse en esa situación. Y esto se conecta con algo que me parece, importante. Hay autores que piensan que todas las personas tenemos dos necesidades psicológicas muy centrales. Una es sentirnos valorados y otra es poder aportar valor. Y creo que lo de sentirnos valorados tal vez es más obvio, estamos acostumbrados a pensar en eso. Y claro que los chicos, las chicas, los niños, los adolescentes, todo el mundo necesita sentirse que es una persona valiosa, que es importante, que realmente nos damos cuenta de sus capacidades, de sus fortalezas. Pero en lo que a veces no pensamos tanto es en la importancia de aportar valor, de contribuir. Entonces, darles a los jóvenes, a las jóvenes oportunidades de ayudar a otros, de hacer algo por su comunidad, por su escuela, muchas veces contribuye a que ellos mismos se fortalezcan. Es un poco como aquel dicho de que cuando ayudamos a alguien recibimos más de lo que damos, es muy cierto y se ha visto que cuando los adolescentes tienen esa oportunidad de contribuir, eso ayuda a que ellos se fortalezcan. Y lo último que quería compartir es que yo he observado que prácticamente en todas las familias hay historias de fortaleza y de resiliencia. Si nos preguntas, si pensamos qué es lo que tuvieron que vivir nuestros abuelos, nuestros papás, en el caso de los chicos, hacer actividades en las que los chicos puedan entrevistar o hablar simplemente en la mesa con sus padres de la historia, de cómo llegaron al lugar donde viven o cómo fue el trabajo que tenían. Creo que eso los conecta no solo con sus propias fortalezas, sino darse cuenta que son parte de un árbol con raíces fuertes donde seguramente la resiliencia ha jugado un papel. Estoy consciente del tiempo, entonces hasta ahí le voy a dejar. No, Margarita, muchísimas gracias también por estas, ¿no?, recomendaciones que haces para fomentar y cultivar la resiliencia. Nos están llegando varias preguntas, como lo comenté desde la mitad de este diálogo y este conversatorio. Ya estamos en la recta final. Nos encantaría quedarnos más tiempo, pero de entrada agradecemos la gratitud, ¿no?, y la generosidad que nos están dando tanto Margarita como Amira en este diálogo. Y así que les agradecemos mucho este espacio y vamos a abrir el espacio para compartir algunas de las preguntas que nos están haciendo las maestras y los maestros que nos están siguiendo. Voy a solicitar primero, si nos puedes, Amira, ¿no?, contestar todas las preguntas que tenemos, pero vamos a tomar dos para Amira y dos para Margarita. Una que nos llega es,
Después de la pandemia, las y los chicos de mi secundaria no saben cómo relacionarse con sus pares, interaccionan con violencia física después del horario escolar y se burlan entre ellos de cualquier participación en clase. Me preocupan mucho sus emociones. ¿Cómo puedo apoyar a mis alumnos para generar resiliencia en tiempos de pospandemia? Creo que esta, de hecho, la podrían contestar un poquito las dos, si damos una respuesta como rápida. Amira, Margarita, creo que la pregunta entra bien para las dos. Adelante. Bueno, Adelante, Amira, si quieres primero para. Ay, perdón. Hay un ejercicio que he hecho yo con mis alumnos y alumnas, que es ponerlos en parejas y que primero reconozcan una cualidad propia y después una cualidad de la otra persona. Y admiro en ti tal cosa. El expresar una cualidad de la otra persona te lleva a voltearla a ver desde esa perspectiva de admiración. Entonces, este es un ejercicio que podemos hacer en el salón de clases. Otro que me gusta mucho es recordar que todos somos iguales en el sentido, como bien nos decía Margarita, que queremos ser reconocidos. Yo iría más allá. Todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir, pero nadie sabe cómo hacerlo. Y todos nos equivocamos en el intento. Entonces, entender que la otra persona, igual que yo, quiere ser feliz, pero no sabe cómo hacerle, nos lleva a entender que a lo mejor cuando está ejerciendo un comportamiento de demostrar su poder, lo único que quiere es el reconocimiento de los demás. Pero si previamente reconocemos sus cualidades, entonces no necesita ejercer el poder a través de un pleito porque ya se lo estamos reconociendo. Entonces, hacer un hábito, el voltear a ver al otro y reconociendo que tiene necesidades, que tiene emociones, que quiere ser feliz, que no quiere sufrir. Y lo que nos decía Margarita es maravilloso. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esta persona que está en un momento de vulnerabilidad? ¿Cómo puedo yo contribuir? Y cuando hago algo por la otra persona, me siento bien yo, se siente bien la otra persona. Entonces, darme cuenta que los demás, al igual que yo, tienen necesidades y que yo puedo contribuir a que se sientan mejor. Es algo muy importante que se puede crear como un hábito en el salón de clases. Muchísimas gracias, Amira. Margarita, ¿te gustaría sumar algo a esta aportación de Amira? Pues no mucho, porque creo que lo ha respondido muy bien y ella tiene mucha experiencia. Y sí, creo que es muy difícil para un docente cuando se dan este tipo de reacciones. Y creo que parte es como promover la reflexión de qué se siente ser el blanco de las burlas o de las agresiones. Y creo que no es una cuestión de una vez, sino de ir trabajando con toda la escuela para crear una cultura en la que no se permita, no se deje pasar el llamado bullying o el acoso escolar, que es algo que se da, que hay que ir construyendo. Me encantaron y estoy de acuerdo con Amira con lo que dice, que si las personas se sienten reconocidas, es probable que no necesiten pedir a gritos, con agresión, esa, ese reconocimiento. Muchas gracias, Margarita. De hecho, quisiera aprovechar, ¿no? Que estamos ahorita que tú tenías el micrófono, porque hay dos preguntas que creo que tú puedes contestar perfectamente. Uno dice, la empatía suele ser vista por algunas personas como una debilidad. ¿Cómo contribuye a la resiliencia y al estar en el mundo? Esa es una. Y otra que me pareció muy interesante es, ¿qué diferencia hay entre ser fuerte y ser resiliente? Ah, muy buena pregunta, muy buena Uh -huh. pregunta. Creo que la diferencia fundamental es que la resiliencia se refiere como al desenlace o al producto final, después de una adversidad, volver a funcionar bien. Uno puede ser fuerte en un momento, pero la resiliencia implica como una trayectoria, ¿no? De ver
estar funcionando bien, sufrir una dificultad, una experiencia muy difícil y luego rebotar y volver a estar así. Ahora bien, la fortaleza es un ingrediente de la resiliencia. Y respecto a la empatía, qué interesante. Fíjense que por lo que yo leo, no se habla tanto de la empatía en sí misma en los programas de desarrollo de la resiliencia, al menos de lo que yo conozco, pero sí creo que la empatía es un ingrediente fundamental de la inteligencia social y la capacidad de navegar. Se habla mucho de esa metáfora de navegar, ¿no? De moverse en el mundo de las relaciones interpersonales, sí es un predictor de la resiliencia. Las personas que son capaces de llevarse con los demás, de establecer buenas relaciones, tienen más probabilidades de poder seguir adelante, y un ingrediente clave de poder relacionarse con los demás es la empatía, la capacidad de imaginarlos cómo se están sintiendo, cómo están viviendo las cosas, que por cierto se conecta con la pregunta anterior de esas conductas agresivas tan poco empáticas que pueden darse a veces. Ay, pudiera añadir un poquito a lo que dice Por favor. Margarita. Adelante, amiga. Me Es encanta un a mí conversatorio. el ejemplo de un bosque. En un bosque vemos los árboles separados por fuera de la tierra, cada uno por su lado. Sin embargo, las raíces están interconectadas. Cuando llueve, cuando hay nutrientes, todos ellos, el sistema de raíces lo reparte entre todos. Esto representa la comunidad. Los lazos comunitarios son importantísimos para darnos esta capacidad de sobreponernos a la adversidad. Y esto se presenta en la naturaleza. O sea, estas raíces interconectadas es lo que me hace poderme sobreponer a una plaga a los árboles, por ejemplo, o a una sequía, el estar interconectados. Y como bien decía Margarita, es un predictor de felicidad, es justamente tener relaciones humanas de alta calidad. Entonces, súper importante es el promover estos lazos comunitarios. Muchísimas gracias, Amira. Muchísimas gracias, Margarita. Todavía hay algunas preguntas. Por tiempo no vamos a poder responder todas. Vamos a revisarlas en UNICEF y en la Secretaría de Educación Pública para poderles dar alguna respuesta. Recuerden que vamos a estar en otras sesiones de diálogos, vamos a estar conversando con otros especialistas. Cada 15 días nos vamos a ver. Ahorita nos quedan todavía 3 diálogos en el que vamos a estar trabajando distintas habilidades. Así que el tiempo avanza y debemos de cerrar. Agradecemos, por supuesto, la participación de toda la audiencia. Les invitamos a seguir la próxima sesión en la que trabajaremos Convivir en Diversidad, Ciudadanía Crítica y Solidaria. Y no olviden conocer los manuales de habilidades para la vida que podrán descargar desde el portal de UNICEF o desde la Secretaría de Educación Pública. En pantalla estaremos colocando los códigos y los enlaces. Y antes de irnos, no sé si quieran una despedida, algo corto, Margarita Mira, para despedirse de las maestras y de los maestros que nos acompañaron el día de hoy, que debo decir que no solo son de secundaria, hay maestros y maestras que nos han estado escribiendo también de preescolar, algunos inclusive de educación superior, y estos temas sabemos que son relevantes para todas y todos los docentes. Así que un mensaje final antes de despedirnos, Margarita, Mira, ya para salir e irnos a Pues otras actividades. yo quisiera mandarles mi aprecio, admiración y gratitud porque hacen el trabajo más importante del mundo y realmente creo que es digno de mucho reconocimiento y agradecimiento. Así es. Sí, el rol de los docentes es vital para una sociedad porque son quienes están formando al futuro de nuestro país. Y bueno, simplemente recomendar estos manuales. Tuve la oportunidad de revisarlos y leerlo a detenimiento. Están maravillosos. Aprovechen esta oportunidad porque están buenísimos, buenísimos los manuales y creen comunidad entre ustedes. Muchas de estas prácticas se pueden hacer también en el salón de maestros a la hora del receso, crear comunidad y hacer estas prácticas de atención plena, por ejemplo, en comunidad puede ayudarnos muchísimo también.
Muchísimas gracias, Amira. Pues a nombre de UNICEF, de la Secretaría de Educación Pública y también del ILSE, que estamos convocando a estos webinarios, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Dejamos el QR, que lo tienen aquí en pantalla, para que puedan descargar los manuales de habilidades para la vida. Son 12 habilidades con las que estamos trabajando y que es un material muy sencillo para trabajar principalmente en las secundarias, pero como bien dice Amira, también se pueden adaptar a otros niveles educativos, y lo importante es que puedan ustedes también trabajarlos no solamente con sus estudiantes, sino con sus personas. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos a nuestras especialistas. Fue un honor. Muchas gracias para mí por también. la Muchas gracias. invitación. Hasta luego. Margarita, qué Gracias. gusto. Un placer. Gracias.